Viene entrando bien. Vamos a hacerlo al revés hoy día. Vamos a empezar con clase. Después cuando estén el resto voy a preguntar si tienen las presentaciones pendientes que estaban. Chiquillos, Profe, antes, ¿sí? con las presentaciones se refiere a esto de los rayos ultravioleta y todo eso. Claro, las mini cápsulas que les pedí que hicieran. Ah, ya. Ya. La idea es terminarlas con todo y me faltan. Vamos casi recién en la mitad, casi. Así que hoy día se supone que debería presentar Max, Rocío, Matías y Valentina para hoy. Otra cosa, chiquillos, mandé como, no sé si sabían, pero el día viernes se hizo el cierre del semestre. Sí. Tenían, ya, de los, les voy a decir a quienes les pude cerrar el semestre. Ya, está listo Camilo Albornoz, Julita Gaete, tiene todo lo que estoy nombrando tiene promedio final, ya que les va a llegar en algún momento. Paz González, Albert Kruger, Martina, Martina Lecurant, Sofía Palma y Antonio Orqueta. Son uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7 estudiantes de 27 ya a los cuales les pude cerrar el semestre con todos los trabajos que se han entregado hasta la fecha. ¿En Pero, qué profe, una consiste? pregunta. ¿Sí? Que, por ejemplo, si a mí todavía no me toca presentar, Ya, momento. La presentación, por cosa, obviamente, de que van a quedar, estamos como, no por cosas que no, eh, se me fue la onda. Obviamente iban a quedar algunas presentaciones desfasadas y para ser presentadas en el segundo semestre. Ya, por lo tanto, todo lo que es la nota de la presentación no la consideré en el semestre. Lo que sí consideré fue el informe, el mini informe que me entregaron. ¿Ya? Así que todo lo que. profe, ¿Sí? entonces, ¿qué le debo? Dominga Gallardo, tú solamente me has entregado el, el informe y la evaluación online que les pedí la otra vez. Pero, por ejemplo, Pero, no encontré las guías de experimentos, la guía uno y la guía 2 de experimentos. ya. También el informe del espectroscopio. No, Y profe, ese sí se lo hice y se lo mandé por mail. vamos a revisar. Se lo hice y se lo entregué un día después porque el mail no me funcionaba. Ya, Y porque le yo mandé un correo explicándole, ¿se acuerda? Que no me dejaba mandarle el mail. podría ser, no me acuerdo. Déjame revisar. Y se lo mandé, teníamos que mandarlo el lunes y se lo mandé el martes porque no me dejaba compartir el archivo. Dame un Ni en el segundo. aula ni en el mail. Estoy revisando, espera un poco, estoy cargando el correo. ¿Cuál es tu correo? ¿Dominga Gallardo? Sí, Ah, sí, aquí tengo. Tienes toda la razón. Informe de física. Ya, y este informe de física tiene el electroscopio casero. Y tiene ya, perfecto. Ya con esto estaríamos listos.
Bueno, de todas maneras la nómina de estudiante o el cierre se tiene que ir actualizando, ¿ya? Pero todo el resto que nombré, ya me debe trabajo pendiente. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a subir ya al aula, voy a subir al aula todos los estudiantes que me deben trabajos. Ya tengo un archivo aquí donde están las notas. eh, Quienes entregaron, por supuesto, van a tener su premio final y el resto están pendientes, o tienen trabajos pendientes. La verdad es que son muchos, ¿ya? Y nos dieron un plazo de 2 semanas para poder eh, cerrar esto, ¿ya? Porque, bueno, dadas las condiciones, obviamente, actuales, puede existir esto, puede existir retraso por parte de usted, no solamente de su curso, sino que de muchos cursos, ¿ya? Así que vámonos poniendo el día de a poquito. No creo que les vaya yo pidiendo cosas paralelas, el eh, salvo las presentaciones. Ya, eso sí tenemos que ir cerrándolo también. Ya ha habido mucho retraso también en eso y también lo necesito, porque el mini informe está contemplado en las notas del primer semestre. La presentación va a quedar contemplada en la nota del segundo semestre. Bien, al final les llegó el libro a usted o no? ¿El libro de octavo? ¿Cuál libro, profe? El libro Pasó en el de libro. ciencias naturales. Sí. Ya. Ya, lo que hoy vamos a estudiar directamente de la página del libro es de la página 160. Y vamos a trabajar con algunas expresiones matemáticas, físicas matemáticas, ¿ya? Donde vamos a poder eh, utilizar ecuaciones para hacer algunos cálculos que la verdad que no son complejos. Les voy a compartir el... No ha llegado nadie más. No. Les voy a compartir pantalla. Entonces, para hoy, el objetivo de hoy es poder medir la intensidad de la corriente eléctrica mediante, mediante operaciones matemáticas. Para saberlo, ya, como les decía, hay unas pequeñas formulitas. En realidad, hoy día vamos a ver dos fórmulas. Creo que vamos a alcanzar a ver las dos fórmulas. Uno es para determinar cuál es la intensidad de la corriente, ¿ya? Y la segunda, a partir de la intensidad de corriente, poder determinar, por ejemplo, cuál es la resistencia o cuál es el voltaje a partir, o un voltaje que pasa a través de algún material conductor, ya como hemos estado viendo materiales conductores las semanas anteriores. Entonces, lo primero es cuán intenso es el movimiento de las cargas, ¿ya? Como ya hemos estado viendo cómo la corriente eléctrica transita entre dos puntos de un material conductor, eh, ¿cuántas cargas pueden transitar en un tiempo determinado? Entonces, la relación entre la cantidad de cargas con respecto al tiempo, el tiempo se puede medir en segundos, en minutos o en horas, eso nos va a entregar una magnitud física, la cual se conoce como intensidad de corriente eléctrica. Entonces, ¿qué es lo que es? Se define como la cantidad de carga que atraviesa una sección transversal A
de un conductor en un tiempo determinado. Entonces, ¿se acuerdan cuando le mostré el esquema como de un conductor, que era como un cable cilíndrico, que uno le hacía un corte, aquí como una rebanada, eh, como cortar una rebanada de pan de molde, por ejemplo, y queda un área aquí circular. Esa es el área que tiene el conductor. Y por esa área transitan los electrones. Entonces, por ejemplo, si yo a través en este lugar, en esta sección transversal, por ejemplo, eh, coloco un cronómetro para medir cuántas cargas están transitando en ese lugar, esa medición me va a dar o entregar lo que se llama la intensidad de corriente eléctrica. Cuántas cargas van a atravesar por esta sección transversal en un tiempo determinado. Ya, eso es la intensidad de corriente eléctrica. ¿Y cómo se mide? ¿O cuál es la expresión matemática? Es la que tenemos aquí a la izquierda. La intensidad de corriente I es igual a la carga partido por el tiempo. Ya, no es nada más ni nada menos que una división. Donde Q mayúscula, corresponde a la cantidad de carga. Y recuerden que la otra vez yo les mencioné que siempre cuando uno mide cosas en física, por lo general tienen el apellido, y el apellido es la unidad de medición. Así como cuando uno mide, por ejemplo, el tiempo, el apellido es segundo, minuto, horas, por ejemplo, o días. Si uno mide distancia, puede ser centímetro o metro. O kilómetro. ¿Cómo, Albert? No te escucho bien. Como el centímetro, el metro o el kilómetro. Exactamente. Ya, en el caso, por ejemplo, para medir carga eléctrica, la unidad de medida es el coulombio, o el coulomb, que aparece como indicado acá, y el tiempo ya se mide en segundos. Esas son las unidades base para medir la intensidad eléctrica. Y como habíamos mencionado en una diapositiva anterior, eh, la corriente eléctrica se mide en amperes. O sea, un amper, que es la intensidad de corriente eléctrica, un amper es igual a un coulomb dividido de un segundo. Esta relación construye lo que lo que son las unidades de corriente eléctrica, de intensidad de corriente eléctrica. Entonces aquí dice, dado que la carga eléctrica se mide en coulomb y el tiempo en segundos, la intensidad de corriente se expresa en C partido por S. Vamos a ocupar las primeras letras del nombre de la unidad para definirlo. C sobre S. Esta división de unidades se denomina ampere, en honor al físico matemático francés André-Marie Ampère. Por lo tanto, queda que un ampere es igual, o un A es igual a 1 partido por C o 1 partido por S. Esto que está acá se coloca siempre al lado del numerito al cual, porque aquí estamos cuantificando las medidas de cuántos electrones o cuánta carga transita. Por eso lo vamos a cuantificar numéricamente. Lo mismo el tiempo está cuantificado numéricamente para poder obtener una medición cuantificada de la intensidad de corriente eléctrica. Ahora revisemos cómo se aplica la fórmula de intensidad de corriente eléctrica por medio del ejercicio que se plantea a continuación. Entonces, dice, Camila y Juan necesitan determinar la intensidad de corriente eléctrica que circula a través de un conductor. Ellos saben que a través de dicho conductor circula una carga de 0,9 coulomb cada 2 segundos. Y en general, ¿cómo se puede hacer esta medición? Así en la práctica. Se utiliza este instrumento que se llama el amperímetro y permite medir la intensidad de corriente eléctrica ya en un circuito eléctrico determinado, por ejemplo. Ya uno conecta el amperímetro entre los lugares donde transita la corriente y uno puede saber, esta aguja va a indicar cuánta es la carga que está transitando en un cierto tiempo.
en general, para poder hacer o calcular los ejercicios, hacer los ejercicios de física, y esto les va a servir no solamente para los de física, sino que, por ejemplo, cuando tengan para ejercicios de química o de matemática, siempre es importante utilizar esta estructura de registrar los datos en una segunda columna, de anotar cuál es la fórmula que voy a utilizar, ¿ya? Y finalmente una respuesta, como comunicar los resultados. Una respuesta eh, una respuesta formal. Entonces tenemos 3 pasos esenciales para poder resolver cualquier tipo de ejercicio, ya sea, como les digo, de física, de matemática, o de química, o de ciencia en general. El registro de los datos, la fórmula que se va a utilizar y la respuesta formal. Entonces, para hacer esto, espérenme un segundo, o sea, un minuto, mejor dicho. Ahí está, 5, 17, 7, 6, 8, 0, 6, 9, 3. Ay, no lo veo. No sé, el lápiz táctil por ahí, por casualidad. Así como arriba del escritorio. Acá, el lápiz táctil. Ya dentro del cajón. Por casualidad. No, es una cosa. Yo lo vi ayer, pero parece Sí, que estaba encima. ¿y no se le ha caído ahí atrás, por casualidad? No veo nada acá atrás. Tampoco. No. Se puede dejar por ahí. Sí, también lo vi ayer, pero no me acuerdo dónde lo vi. Espera un poquito, a ver si necesito un lápiz. Y ahora sí, volví. Profe, ¿Sí? ¿me puede explicar cómo se hacía esto que no caché bien? Ahora lo voy a explicar. Lo voy a explicar, Ah, pero ya. con pizarra. Eh, hasta el fondo.
Va. Ya. Entonces, según el ejercicio, que no me ha cargado, ahí sí. La primera columna es registrar los datos. Entonces, nos dicen que Camila y Juan necesitan determinar la intensidad de corriente eléctrica que circula a través de un conductor. Y ellos saben que a través de dicho conductor circula una carga, entonces Q de carga. Espera un poquito que entró Michela. Ahora sí. Entonces, en la parte de escribir los datos, vamos a colocar Q de carga y se coloca el número a continuación, que sería 0,9 y la unidad de medición, que para unidad de medición para la carga es Coulomb. El tiempo, la damos con T, una T minúscula, y en este caso nos dicen que el tiempo es 2 segundos. ¿Ya? Esos son los únicos datos que conocemos hasta ahora. Como vamos a medir la intensidad de corriente, que es la letra I, ya esa es nuestra incógnita. No la sabemos. Ahora, por otra parte, en otra columna a la derecha, vamos a escribir nuestra fórmula para poder determinar cuál es la intensidad de corriente. Y la fórmula, como la enseñaron, como lo vimos recién, es que la intensidad de corriente es igual a la carga partido por el tiempo. No es nada más que una división entre la cantidad, el valor de la carga con el tiempo. Por lo tanto, si reemplazo estos valores, me queda que la intensidad de corriente es 0,9 coulombs partido por el tiempo, que está en segundos, que es 2 segundos. ¿Ya? Al resolver esta división, el resultado va a ser igual a 0,45, ¿ya? Y nos faltaría la unidad de medición, la corriente eléctrica. La unidad de medición de corriente eléctrica es el ampere, se le coloca la A de ampere. Entonces, para saber, así como como les decía, cuando uno toma una regla y mide una distancia, ustedes saben que esa distancia puede estar en centímetros o en metros. Entonces ya saben que están hablando de unidad de distancia. Por eso es necesario y importante colocar la unidad de medida. Si yo no coloco la A de ampere, ese 0,45 puede ser cualquier cosa. ¿Ya? Por eso se necesita colocar las unidades. Esa es la respuesta. Dice específicamente ampere. Exactamente. ¿Ya? 0,45 amperes. ¿Y cómo se comunican los datos o una respuesta? Podemos colocar acá R de respuesta. ¿Ya? Bueno, podemos colocar que la intensidad de corriente ya, es difícil escribir acá por si acaso con esto. Es igual a 0,45 amperes. Ya. Ese es un ejemplo. El libro, lo único que no me gusta del libro es que trae muy poquito ejercicio en general como de cálculo.
Ya, así que vamos a tener que inventar algún par. ¿Queda claro el problema? ¿Cómo se hace el desarrollo esto? Sí, profe. Sí, no sé si Sí. se les parece Sí. complicado o ya, pero bueno, de esto obviamente, ya dominando principalmente esta fórmula, ya existen, muy grande el destacador, existen variaciones ya que las vamos a ir viendo ahora. O sea, variaciones en el sentido de que, por ejemplo, uno puede calcular, determinar la carga, puede calcular o determinar el tiempo dado un valor de carga, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que la incógnita, en la fórmula que estamos viendo, la que marqué en rojo, ¿ya? La incógnita puede estar en cualquier lugar de la ecuación. No necesariamente tiene que ser la intensidad. Exactamente, no es necesario. Esto en general es una proporción, se resuelve igual que una proporción. Así, cuando requiere despejar una incógnita, se resuelve como una proporción, cuando se multiplica cruzado, ¿ya? Vamos a un segundo ejemplo. ¿Este está en el libro o no? Este Segundo. este ejemplo está en el libro, Albert. El ¿Ya? segundo. El segundo lo voy a inventar yo. Entonces, en un conductor, coloquémosle 2 sí al principio. Profe, entonces, ¿la carga eléctrica cómo se llamaba? ¿Ampere? La intensidad de corriente eléctrica se mide en ¿Mm? amperes. Es la A, Ya. que aparece acá arriba. Un poco. Espere, profe, ¿me puede mostrar el ejemplo que usted puso para copiarlo en mi cuaderno? Sí, ahí está. Ya, datos, fórmula, ya. Ah, Es no, el espere, profe. ejemplo, ojo, que estamos aquí en la página 160 Ya. del libro. Ahí aparece ese ejemplo. No sé, profe, yo estoy terminando de copiarlo. Ya. Profe, Ya. dice Q es igual a 0,9 C, ¿qué sería? Esa es la unidad de carga, perdón, la unidad de, bien digo, la unidad de carga. No, déjame, se escribe la C, es en honor al físico Charles Coulomb. Ah, Se Coulomb. escribe, sí. Entonces, C sería Coulomb y S que está al lado de la T. La S es segundos. Ah, ya. Segundo, refiriendo obviamente al tiempo, ¿ya? Ya. Bueno, antes de indicar el problema 2, ya lo vamos a escribir acá. Antes de escribir el problema 2, ya es importante mencionar, esperen un poco para acomodar acá esto. Entonces, es importante mencionar que las unidades de medida que se utilizan en este tipo de ejercicio lo voy a escribir abajo. En este tipo de ejercicios son las utilizadas en lo que se llama el Sistema Internacional de Unidades. El Sistema Internacional de Unidades, en el fondo, es un acuerdo entre científicos, por decirlo de alguna manera, para poder
utilizar siempre las mismas unidades y no existan muchas variaciones. ¿Por qué? Por ejemplo, los ingleses o los americanos tienen sistemas de unidades distintos al sistema internacional de unidades. Por ejemplo, en algunos países, ya por ejemplo para medir la masa, podrían ocupar las unidades de libras. Por ejemplo, en el sistema inglés utilizan las libras, ¿ya? Pero nosotros, o el sistema internacional, que como les digo, que es como un acuerdo, utiliza los kilogramos para poder medir la masa. Por ejemplo, los marinos, para medir distancia, utilizan las millas náuticas. Nosotros para medir distancia ocupamos los metros. O también, por ejemplo, para medir lo americano, en Estados Unidos, por ejemplo, para medir la distancia utilizan los pies o las pulgadas como medida. Nosotros ocupamos los metros. A eso se refiere el sistema internacional, que en todo el mundo existe un acuerdo para poder representar o mostrar cálculos y se utilizan las unidades adecuadas. En el caso del sistema... Profe, ¿Sí? una pregunta. ¿A cuánto equivale un pie y un metro? O sea, La ¿cómo unidad sería? de un pie, si no me equivoco, son como 33 centímetros. Ya, esa es como la regla de la conversión. Ya, las millas son 1.6 kilómetros aproximadamente, equivale a una milla. Ya, 0.55 kilogramos equivalen a una libra. Ya, son como, eso las transformaciones, o se pueden, por ejemplo, encontrar se pueden hacer, por ejemplo, reglas de tres para poder estimar otros valores. Por ejemplo, decir, no sé, a cuánto equivalen 15 libras, ¿ya? Entonces, conociendo la unidad base que les mencionaba recién, con eso se puede hacer el cálculo. No hay nada más que hacer una multiplicación. Con esto quiero decir que el tiempo se mide en el sistema internacional, el tiempo se mide en segundos. La distancia se mide en metros. Bueno, no vamos a hablar de distancia todavía, pero es bueno mencionarlo. Y en general se coloca siempre la letra de la unidad respectiva. Por ejemplo, segundo S, para el metro simplemente una M minúscula. ¿Ya? En el caso de lo que estamos viendo ahora, la carga eléctrica, se mide en Coulomb. Y aquí vamos a definir alguna letra C, como vimos recién. La intensidad de corriente eléctrica se mide en ampere. Y para eso utilizamos una letra A. Vamos a ver más adelante, ya que la resistencia eléctrica se mide en ohm, o se podría utilizar el símbolo de la letra griega omega, ya que no lo tengo cómo escribirlo acá. Y el voltaje ¿En ampere? en voltios. Ah, ya. Entonces, profe, la intensidad de la corriente eléctrica es ampere y el voltaje en voltios. Exactamente. Estas últimas 3 unidades que estoy escribiendo acá las vamos a utilizar para resolver problemas de la ley de Ohm. Se mide en voltios.
¿Ya? profe. Esas son las unidades como principales. ¿Ya? Hay más, ¿ya? Hay muchas más del Sistema Internacional de Unidades. ¿Ya? Eso es lo más importante. Exactamente. Con esto, son como, claro, las que vamos a ocupar ahora para el Sistema Internacional, relacionadas al Sistema Internacional de Unidades. Hay, como les decía, hay otros sistemas métricos que no son tan importantes, eh, eh, como por ejemplo los que les mencionaba recién, pues, sistema inglés, sistema náutico, etcétera, ¿ya? Para que ellos tienen sus propias tablas para poder hacer mediciones. Bueno, en este caso, nosotros vamos a ocupar el Sistema Internacional de Unidades. Ya, con esto escribimos el problema 2. Entonces, problema 2. A través, Profe, ¿sí? acabo de llegar. ¿Qué están pasando? Hola, mira, estamos viendo en la página 160 del libro, ¿ya? Eh, la relación matemática. Espera, dame un segundito para mostrarte el libro. Página 160. Estamos viendo esta sección, esta lección, cuán intenso es el movimiento de carga. Se puede cuantificar la cantidad de carga eléctrica que pasa a través de un conductor mediante esta fórmula que está acá, que la intensidad de carga es igual a la carga, perdón, la intensidad de corriente eléctrica es igual a la carga partido por el tiempo. ¿Ya? Y yo recién le expliqué el problema que está acá. Ya tú después lo puedes leer para verlo en mayor detalle. De todas maneras voy a hacer otro ejemplo ahora. Ya, gracias. Ya. Entonces, problema 2. Espere, profe, ¿Sí? ¿puede volver a mostrar donde estaba diciendo el tiempo se mide en segundos y eso porque me faltó Ahí dos, está. creo que por copiar? ¿Salió o no salió? Que Ah, todavía pero no me parece que está tengo la pantalla cargando. dividida. Sí, está cargando. Espera un poco. Un poco lento el internet. Parece que ha pegado. Ya puedo. Aparece. Ahí sí. Ya, me falta la resistencia de voltaje. Profe, ¿cómo se abrevia ohm? Se utiliza un símbolo, bueno, es una letra griega, la letra omega. Con eso se puede abreviar ohm. ¿Ya? Ya, ¿y los voltios? Con una V corta, simplemente, con V. Ah, ya. Bien, problema 2. A través de un conductor circula una corriente eléctrica de 2 amperes. Yo en general cuando coloco las unidades las trato de colocar entre corchetes. Ya. 2 amperes. Pregunta. ¿Cuánta carga eléctrica un poquito más atrás?
¿cuánta carga eléctrica ha circulado por el conductor en 15 minutos? Esa es la pregunta. A través de un conductor circula una corriente de 2 amperes. Y la pregunta es, ¿cuánta, me comí la palabra carga, cuánta carga eléctrica ha circulado por el conductor en 15 minutos? Entonces, el mismo procedimiento que el anterior. El primer procedimiento es escribir los datos. Y esto es súper importante, reconocer cuáles son las cantidades físicas que están en el problema, ¿ya? Entonces, tenemos que nos están dando la corriente eléctrica o el valor de la corriente eléctrica. Y esa es la I. Y ustedes también se pueden dar cuenta de eso por la unidad de medida, que es 2 amperes. Por lo tanto, si está en amperes, me están entregando el dato de la corriente eléctrica. Y eso es igual acá a 2 amperes. La pregunta es, ¿cuánta carga eléctrica? O sea, la carga es la que no conocemos en este caso. Esa va a ser nuestra incógnita. ¿Ya? Y el último dato que nos están entregando es el tiempo en el cual circuló esa carga. Y el tiempo está en minutos. Entonces, según lo que les escribí, según lo que les mencioné recién, ¿está bien que el tiempo esté en 15 minutos o que esté en unidades de minutos? Debería ser segundos, ¿no? Debería ser segundos, muy bien. Entonces, por lo tanto, eso hay que convertirlo. Convertir a segundos. Entonces, eso es súper sencillo. Basta simplemente con multiplicar. Uno se pregunta, bueno, ¿cuántos segundos hay en un minuto? Es 60. 60. Por lo tanto, hay que multiplicar los 15 por 60. Eso es todo. Y el resultado de esto aparece o va a estar en segundos. O sea que son 900 segundos. 15 minutos equivale a 900 segundos. Y este es el valor que vamos a ocupar. ¿Ya? Una vez que se haya hecho la conversión de unidades para obtener la unidad en el sistema internacional, esa es la medida que vamos a utilizar. ¿Ya? Y esto en general, para muchas cosas, por ejemplo, si es una medida va a estar como vimos que en el sistema internacional la distancia se mide en metros y le aparecen kilómetros o centímetros, hay que transformarlo a metros, ¿ya? Y en general siempre son multiplicaciones y divisiones para hacer las conversiones. Ya no es Profe, difícil hacerlo, ¿sí? ¿por qué? O sea, sé que como que me perdí un poco de la clase, pero ¿por qué hay que hacer eso? Tipo, guay, ¿por qué no puedo cobrarlo en minutos? Ah, por lo que mencioné acá, por lo que se llama el Sistema Internacional de Unidades, ya que es como el acuerdo para decir o para que todos, no sé, los científicos ocupen solamente un sistema de unidades, porque hay muchos sistemas para medir. Y en este caso, el Sistema Internacional de Unidades, ya que es como este acuerdo, dice que el tiempo hay que medirlo en segundos, ya porque hay muchas unidades para el tiempo. Están los minutos, las horas, los días, los años, los siglos, ya los milenios, etcétera. Todas esas son unidades de tiempo, pero la que se va a utilizar son los segundos, ¿ya? Y así lo mismo con las que aparecen después. Si quieren medir distancia en metros, o sea, si quieren medir de distancia va a ser en metros. Si quieren medir la carga eléctrica, se medir en coulomb. Y eso como ya lo hemos estado viendo. Por eso hay que convertirlo, Gracias. ¿ya? Por eso se convierte. Ahora ocupamos la fórmula. Entonces, la fórmula es que eh,
intensidad de corriente es igual a la carga partido por el tiempo. Entonces, vamos a reemplazar la información que adquirimos del enunciado en la fórmula. Y hay que fijarse dónde se coloca. O sea, cada letra es los numeritos que hemos ido escribiendo. La intensidad de corriente eléctrica va en la izquierda, 2 amperes. Es igual, la carga. ¿Sabemos cuánto vale la carga eléctrica? ¿No? No, así que lo vamos a dejar simplemente como Q, porque no sabemos cuánto es ese dato. Y esto ¿Ya? está dividido por el tiempo, y el tiempo es 900 segundos. Sí. ¿Ya? Bien, entonces, para encontrar la carga, la Q, aquí lo que tenemos que hacer es despejar. Y yo les dije delante que esto se resuelve exactamente igual que una proporción. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, recuerden que las proporciones, aquí uno multiplica cruzado. ¿Ya? Por ejemplo, debajo del 2, como no hay numerito, uno simplemente puede colocar un 1 para hacer la fracción y ahí queda exactamente igual a una proporción. Entonces, multiplicar cruzado, o haciendo la operación de multiplicar cruzado, va a quedar 2 amperes. Muy grueso ahí sí. Va a quedar igual a 2 amperes. 2A, sí, por 900 segundos es igual a, bueno, 1 multiplicado por Q simplemente va a ser igual a Q, ¿ya? Y queda igual a ¿Ya? Q. Entonces queda 2 amperes por 900 es igual a la carga. Y el resultado de esto simplemente basta con multiplicar 1800 y colocamos la unidad de carga. La unidad de carga ya vimos cuál era la unidad de carga en la punta anterior. La unidad de carga o la carga eléctrica, como dice aquí en la tercera fila, Coulomb. se mide en Coulomb. Entonces, basta simplemente con colocar una C y este es el resultado. Ah, ya. Ese es el resultado final. Por lo tanto, respuesta la carga que transita por el conductor es de 1800 coulombs. Está bien escrito eso, ¿no? Sí, está bien. Ya, esa es la respuesta. Yo creo que la próxima semana vamos a hacer otro ejercicio con la ley de Ohm, que se las voy a enseñar, y después les voy a entregar una guía para hacer ejercicios de esto, ¿ya? Y ahí posiblemente hagamos alguna mini evaluación también eh, de esta parte de la materia. Bien, quedan 4 minutos. Necesito saber, antes que se vayan, o sea, antes de terminar, necesito hacer dos cosas. Profe, por si acaso tengo el micrófono en mano. Ok. Ah, profe, ¿le puedo pedir un favor? Sí, dígame. Que como llegué tarde, ¿podría subir esta clase al aula? Sí, sí tengo que subir esta clase y la de la semana pasada también, así que, Profe, ¿sí? ¿a qué le toca presentar la próxima semana? Bueno, hoy día hasta ahora no habíamos terminado la clase, así que a lo menos que puedan presentar 2. Y, a ver, está... aquí Profe, a mí no sé cuándo me toca presentar porque como se corrió, se fueron corriendo. sí, yo Ya, de no todas sé. maneras yo les voy a estar avisando en la semana, o sea, por ejemplo, esta semana, hoy día voy a avisar quiénes van a presentar la próxima semana. Ya. Quiero saber si está
Max. El Max no está, no lo veo. Maximiliano Vera. No. Matías Soto. Tampoco está Matías Soto. Valentina Carmona. Valentina. Sí, estoy. Me Ya. comparto pantalla el tiro. Ya, perfecto, muy bien. Pero no se puede. Déjame habilitarlo. Ya. Y ahora sí, ahora puedes. Ay, me muero. ¿Tenés tutito? Sí, un poco. Mucho Minecraft. Bueno. No sé qué es eso, así que lo voy a dejar ahí. Ahora se salió. Bueno, hoy día voy a hablar sobre el espectro visible y ya. Esto es una parte del espectro electromagnético que el ojo humano puede percibir. Su rango se llama la radiación electromagnética en este rango se llama luz visible o simplemente luz. Un fenómeno de este es cuando un lápiz se ve torcido en un vaso de agua. Esto se produce ya que la luz, ¿cómo se llama esto? ¿La luz No. visible? No, la luz, bueno, voy a leer eso, La porque me luz costó mucho hacer para eso, reflejar. poco complicado. La luz procedente de la zona sumergida del lápiz viaja por el agua en línea recta, con una dirección determinada. Por eso, al alcanzar el límite entre el agua y el aire, la luz experimenta una desviación, o sea, se desvía la luz. Por lo cual, la persona que observa que el vaso ve que el lápiz está torcido, sí, boom, torcido. Y por eso, debido a esto mismo principio, los objetos dentro del agua lo vemos más cerca de lo que realmente están. Eso. Sé que no se me entendió, pero ahí está. Ahí O sea, está. yo lo entiendo, no sé si tus compañeros lo hayan entendido, que es otra cosa. Pero yo lo entiendo. Digan que sí o sí no los mato. No, sí se entendió. Wow, yo no sabía eso. Wow. Ya. Este fenómeno. Pero, ¿cómo se llama este fenómeno que me está mostrando? ¿Tiene un nombre? Creo que era como reflex, no, era como algo, ¿no? Tibio. ¿Ah? Por ahí va. ¿Cómo se llama? Reacción. Tibio. Reflex. Ya. ¿Ah? Tibio, está muy cerca del nombre, a eso me refiero con tibio. Es la No me acuerdo. refracción de la luz. Eso, Refracción. Refracción. Exactamente. La refracción. Ya. Y como indica Valentina, la refracción es simplemente un fenómeno que ocurre en la luz. O sea, nosotros Visible. lo podemos ver porque es luz visible, ya, lo podemos ver. Exactamente. Haciendo esta especie como de distorsión que los objetos se ven doblados o desviados, ¿ya? Ya, necesito que me envíes un informe también porque no lo tengo. Ya no. Profe, si le envié el informe, incluso usted me dijo que le había enviado el informe. Ya, Pero entonces si quiere se lo mando de nuevo, no tengo ningún problema. Ya, mejor. Bueno. Ya. Ah, y profe, me salió bien la presentación, ¿verdad? Más o menos nomás. Más o menos bien. Por lo menos un 6. al menos es un 6. Tengo que calcularlo. Pero sí, Pucha, 5, profe, le 5, hice, 6, por ahí más o menos. Ya. pero le hice la presentación bien bonita. Sí, pues, pero te pusiste a leer, pues. Ah, bueno, ya. Sí, pues. Partiste bien y ahí como que después te fuiste desinflando.
Ya, entonces para la próxima semana. Aquí también, Rocío Almendra. ¿Está por ahí, Rocío? Rocío. No está tampoco Rocío. Ya. Entonces para la próxima semana vamos a retomar nuevamente en Maximiliano en Rocío y vamos a sumar Matilda Salazar, Joaquina San Juan y Raimundo para la próxima semana. Profe, ¿le tengo que mandar el PowerPoint o No, el lo mando? el PowerPoint no, Profe, hay me puedo solamente. ir, ya estamos en la hora. Estamos Ok. listos, exactamente. Ya, nos vemos, chiquillos. ¿Qué profe? Chao, profe. Chao, que esté muy profe. bien. Profe. Chao. 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 Profe.